Bienvenidos al módulo 5 de la investigación Componentes éticos para la misma. En esta ocasión les saluda la profesora María Lidia Aranda Espinosa. Estaremos tratando y dialogando el día de hoy sobre lo que compete a la historia de la ética y cuál es su relación con el proceso de la investigación. Es importante recordar que desde que el ser humano ha iniciado su vida en comunidad, siempre ha llevado adelante regulaciones morales de las acciones de cada uno de los miembros para de esa manera asegurar el bien colectivo. En el marco del estudio de estas diferentes regulaciones morales, existen la ética y la moral. La ética entendida como esa reflexión sobre la vida, la parte del razonamiento en la toma de decisiones y cómo argumentar estas decisiones. La ética se vincula mucho con este proceso reflexivo y argumentativo de las decisiones. Por su parte, la moral se refiere ya al conjunto específico de principios, normas y valores que refleja una determinada generación en sus acciones y que son transmitidas a las siguientes generaciones para llevar de esa manera lo que se considera una vida justa hasta ese momento. Desde el enfoque de ética, conocida como un concepto y como un enfoque dentro de la filosofía, es abordado por uno de sus tres componentes, conocido como la axiología. La ética se comprende como ese estudio de los valores morales y de la conducta. Y la ética se ocupa de la formulación de los valores considerados correctos para una sociedad, que son el fundamento para sus acciones también consideradas correctas. Las principales preguntas que son abordadas por el componente axiológico de la filosofía son: ¿las normas morales son realmente absolutas, es decir, aplicadas a todas las sociedades, o son relativas? ¿Existen algunos valores morales que son universales? ¿El fin puede llegar a justificar siempre los medios? ¿Podemos separar moral de religión o de normativas religiosas? ¿Y quién es la base o la autoridad ética en un contexto social? Históricamente, la ética ya inicia como sí en época griega. En el siglo VI ya antes de Cristo se tienen los primeros datos de la teorización de la acción moral. Luego un importante aporte en el marco de ética y educación lo da Sócrates, cuando considera la educación como aquello que constituye la virtud y que consigue que la gente, que la sociedad sea y actúe conforme a unas determinadas normas morales consideradas como adecuadas para una comunidad. En el año ya 428 a.C., Platón considera el bien como un elemento esencial de la realidad, explicando que el mal no existe en sí, sino es un reflejo imperfecto de lo real, o el mal puede ser considerado como lo real, pero observado de manera imperfecta. En años siguientes, Aristóteles, en el 384, todavía antes de Cristo, considera la felicidad como el bien supremo y la importancia de la producción, la creación y la práctica social en el contexto de la vida política. Y ya en el 322 a.C., Epicuro habla de la bondad como el sinónimo del placer intelectual. Como vemos, la época griega es bastante aportante en cuanto a lo que fueron diferentes avances en la parte ética, en esta visión reflexiva de los valores morales que forman parte de una determinada sociedad. Ya en la época contemporánea se conoce como un vacío de ideas en cuanto a ética entre el siglo V y el siglo XI. No hay un registro histórico escrito de avances considerados en el marco de la ética. Sí, ya entre el siglo XI y el siglo XV se tiene el aporte de Tomás de Aquino en lo que es la escuela escolástica, donde en ese momento los principios religiosos eran consideradas pautas éticas, y él habla de una ética fundamentada en el cumplimiento de la escritura sagrada. Y en ese contexto se veía el castigo para lo que se consideraba pecado en función a estas normativas religiosas y una recompensa a la virtud. Y se consideraban virtudes en el momento la humildad, la benevolencia, la obediencia y la bondad del espíritu. Luego viene la época de la Reforma,
Lutero y numerosos aportes vienen a colaborar con la definición de la conducta moral desde la visión de la realización de actos buenos. Es decir, son nuestros actos los que definen o los que reflejan cuál es efectivamente nuestra conducta moral. Todo este debate en cuanto a la época, en cuanto a la ética en la época de Reforma, se relaciona bastante con ciertas incongruencias religiosas que se venían viendo en relación a lo que se pregonaba y lo que se practicaba. Entonces la Reforma lo que viene es un poco a cuestionar esa dualidad o esa diferencia entre lo que yo digo que es correcto y lo que yo efectivamente realizo, y decir que es nuestro acto el que efectivamente define cuál es nuestra pauta moral de comportamiento. Luego viene la época del Renacimiento, un gran auge en cuanto a Heidegger, época ya contemporánea, quien expresa que no existe efectivamente Dios y que los seres humanos estaban solos en el universo, por los cuales debían ser lo suficientemente reflexivos para adoptar y asumir sus decisiones éticas. Y también el filósofo Sartre ya habla de la responsabilidad ética de cada uno de los individuos de comprometerse con las actividades sociales y políticas en el entorno en el cual se encuentran desenvolviéndose. Luego tenemos aportes también del filósofo Dewey, que aborda la ética desde una visión más instrumentalista, más de buscar el uso efectivo de la ética, y menciona al bien como aquello que fue elegido por una comunidad, por una sociedad o por un individuo, luego de un acto reflexivo, tanto sobre el medio que le rodea, sobre las probables consecuencias de llevar adelante un acto humano. Acá es importante parar y hacer un recordatorio de que cuando hablamos de un acto humano, estamos refiriéndonos a aquella acción que lleva adelante un ser humano de manera consciente y voluntaria. Entonces, lo que realmente es importante es aquello seleccionado por la persona luego de un proceso reflexivo, analizando qué consecuencia puede tener el acto que va a estar realizando. Y Moore también aporta hablando de principios éticos definidos en términos de lo que es bueno. Es decir, los principios éticos son aquellos que se seleccionan por una comunidad buscando aquello que es considerado bueno para el bien común. Estos diferentes conceptos de ética son aplicados hoy en día a lo que es la investigación científica académica y tiene que estar dirigida a que se pueda socializar el conocimiento científico y también gestionar acciones éticas, buscando integrar tanto docencia como actos de investigación, para que así podamos promover la formación de equipos que sean multidisciplinarios y que se llegue a una producción científica que tenga un beneficio social. Todo aquello que produce la ciencia debería colaborar al bien común. Cuando hablamos de investigación científica, hablamos de que están caracterizadas por un proceso de compromiso, tanto entre estudiantes, docentes y personal académico, por lo cual la investigación en la universidad es una actividad que está encaminada a la solución de problemas reales que existen en un contexto social. Y el objetivo de esta investigación es hallar respuestas a aquellas preguntas que están existiendo en un entorno en función al empleo del método o el proceso científico, siguiendo las partes establecidas conforme a una metodología de la investigación. Los lineamientos generales, considerando una conducta ética en investigación científica académica, se vinculan con 4 componentes que luego iremos estudiando con especificidad de acuerdo a las áreas. El primero se vincula con no violar las normas del libre consentimiento informado. Nadie puede ser objeto de investigación si es que no está en conocimiento de que será parte del mismo y que haya expresado su conformidad a ese. También es una conducta ética en el marco de la investigación científica académica que los recursos públicos no deben ser convertidos en ganancias privadas. Siempre el uso del recurso público tiene que convertirse en un beneficio a
la ganancia común, así como la importancia de no dañar el ambiente y evitar investigaciones que tengan un sesgo determinado.